Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. Otra semana más. Como siempre. Empezamos, a Bea no le gusta esta intro, pero... A ver si nos ocurre otra. Pero a mí me gusta. Bueno, pues ya está. No sé, a Elena le gusta entonces. Claro, porque hay como que saludar, decir hola, ¿qué tal? Tranquilamente, así un poquito de chill. Chill, tranquilitos. Bueno, y hoy estamos aquí reunidas para hablar de, por petición popular, de la microbiota. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro organismo. Y sí que es cierto que la más famosa es pues la que está en el intestino, la flora intestinal, la famosa flora intestinal, pero que realmente tenemos microbiota en todos sitios. Un montón de organismos, en la piel, por ejemplo. Sí, y que al final estamos viendo un poco con ellos, que es como una simbiosis. Y nos ayudan en algunas cosillas, hay veces pues que si se nos descontrolan nos perjudican en otras, pero que un poco están ahí en ese equilibrio. Y sobre todo venimos a hablar un poco pues de la microbiota intestinal, que es la que nos importa a nosotras como nutricionistas y que a vosotros también os debería de importar como personas que estáis ahí en un estado de simbiosis, que luego nos pasa que se nos descompensa todo y tenemos ahí 40.000 problemas digestivos. ¿Y dónde empezaría todo esto? Pues se ha visto un poquillo que sobre todo con el tema del parto, ¿vale? Una vez nacemos, pues ya sea por el canal vaginal o ya sea por cesárea, al final todas estamos entrando en contacto con bacterias que a través de pues, el tubo digestivo pues entran y empiezan un poco como a colonizar. Se ha visto que hay diferentes entre las personas que salen por dónde? Por la zona. Sí. Y luego hay otras en las personas que salen por la otra zona. Claro. Por la puerta de escape. No, pero sí que es cierto que al final en la vagina pues hay una serie de bacterias que son diferentes a las que hay en la piel. Claro. Entonces hay diferencias entre la microbiota de los niños nacidos por cesárea y los que son nacidos por vía vaginal. Entonces sí que esto apunta o da ciertos... se ven ciertas cosas de que puede estar relacionado con el desarrollo de ciertas patologías luego durante la vida adulta, durante el desarrollo, como por ejemplo asma y algunas otras de enfermedades autoinmunes y demás, que al final es algo difícil de saber si realmente es así, pero que parece que hay ciertos estudios que sí que apuntan a que esas primeras bacterias que colonizan al ser humano son importantes en el resto de nuestra vida. Sí. Y que las bacterias con las que estamos en contacto las primeras etapas de nuestra vida, es decir, si por ejemplo pues tenemos una familia que tiene una mascota, o estar más o menos en contacto con jugar con tierra, jugar con más cosas, con más niños, al final estamos en más contacto con diferentes microorganismos que van a ayudarnos a tener una microbiota más variada y con distintas cepas. Y bueno, también hay una teoría que en plan están investigando, porque es muy interesante, pero están investigando en el tema de cuando estamos en el vientre de nuestra madre y a ver si en ese líquido ya se empieza a lo mejor a los primeros indicios de microbiota. Claro que es un poco complicado a lo mejor el investigar ahí, pero está muy guay, en plan, imagínate que ya ahí directamente haya microorganismos que al final al pequeño, quieres que no estás ahí pues flotando en la mejor etapa de tu vida. Desde luego, de eso estoy segura. Y que puede que esté ahí habiendo ya un efecto de simbiosis entre el bebé y luego el tema neurológico. Es que es interesante, o sea, tú imagínate que ya desde ahí hay algo que esté predisponiendo a que tú tengas una cosa u otra. Claro, y entonces ahí entra el juego de que son las bacterias que tiene la propia madre que están influidas por lo que come esa madre, ha comido antes y está comiendo actualmente, influye en la predisposición a que tu hijo vaya a tener esas bacterias que pueden ser mejores o peores. Entonces, ojo, cuidado, que ya muchas veces hay la importancia de comer bien durante el embarazo para la salud del niño, pero que al final puede ser que desde
desde que tú eres niña y adolescente, esas bacterias que están colonizando y que tú estás haciendo que estén ahí, igual son importantes para tu futuro posible bebé, ¿sabes? Dentro de, yo qué sé, 20 años, ¿sabes? O sea, es muy heavy que eso sea así. Sí. Que eso, o sea, al final es una teoría. Es como, claro, como lo que has dicho del tema de los niños, las microbiotas, que sí que es cierto que hay relación, por ejemplo, cuando hay mascotas, pues que tengan una microbiota más diversa, cuando viven en el campo, cuando tienen hermanos también hay una relación ahí de que son microbiotas parecidas porque al final comparten muchas cosas, pues tocan el mismo suelo y luego se meten en la mano en la boca, y todo ese tipo de cosas son importantes. Y de ahí enlazar a la teoría de la higiene que hay actualmente, que al final vivimos en un ambiente muy esterilizado. Exacto. O sea, desde que ya nacemos pues en un sitio donde hay todas las medidas de precaución. Ahora con el COVID, más. O sea, ahora ya entras en casa y ya te estás lavando las manos, que sí que está bien, pero que al final estamos reduciendo esa diversidad que tienes a nivel intestinal. Claro. O sea, se ha visto que no hay, por así decirlo, bacterias malas y bacterias buenas. O sea, al final tenemos, si no nos hubiésemos extinguido como especie, si no tuviéramos ese filtro que es el estómago, con un ácido que al final pues es capaz de matar los microorganismos o los parásitos que lleguen al tracto digestivo. Pero se ha visto que lo importante es que haya un equilibrio dentro de las bacterias que tenemos en el tracto digestivo. Y que, o sea, va a ser peor una bacteria o va a ser mejor en función de si tiene más espacio por así cogido, ¿vale? Porque al final es lo que rompe el equilibrio y empieza a haber problemas. Exacto. Por ejemplo, se ha visto muy interesante con el tema del sobrepeso y la obesidad, y cómo esa alteración, es decir, tenemos unas bacterias que han colonizado más parte, están por encima de otras, y al final se ha visto que eso se da en mucha gente que tiene sobrepeso y obesidad, y que puede, que como las bacterias que están un poco más increchento en esa zona, pues al final generan que se absorban más calorías de las que absorbería una persona que no tiene ese sobrecrecimiento de esa cepa bacteriana. Yo me quedo loca. O sea, la cosa es que, o sea, realmente una persona que tenga sobrepeso y obesidad puede que, como su microbiota ha sido alterada, esté absorbiendo más calorías que una persona sin esa alteración. Claro que esto tampoco, o sea, es una teoría que necesitaría muchísimo Sí. estudio, pero que a la vez tampoco es seguramente la solución a todos, o sea, no vamos con esta solución a la obesidad, pero al final sí que es cierto que toda esa trayectoria, todo ese conjunto de hábitos que tienes a lo largo de tu vida están quizás llevando a cabo que cuando tú, por ejemplo, tienes 50 años y quieres tener un proceso de pérdida de peso, igual es más complicado que otra persona pues que ha comido mejor o que ha tenido como otro pasado más diferente y le cuesta menos y dices, no, es que a mí todo me engorda o es que de mi familia comemos lo mismo pero yo engordo más. Es que hay muchas cosas ahí detrás a nivel metabólico, a nivel de dietas que hayas hecho antes y a nivel quizás también de microbiota que están influyendo en que eso sea así. Además que es que los estudios que hay están muy chulos, en plan hay algunos tipo con ratones gemelos que son como lo más para partir de una base, por así decirlo, porque al final como si cogen ratones diferentes, que si uno ha estado no sé dónde, no sé cuánto, al final hay mucha diferencia, y en ratones gemelos que se ha visto que hayan metido la microbiota de una persona que tenga a lo mejor sobrepeso u obesidad con este desequilibrio en cuanto a cepas, se ha visto que el ratón que tenía esas cepas, independientemente de que les dieran de comer lo mismo, no perdía peso y seguía engordando. Entonces, a lo mejor sí que hay algo de relación, que no es la solución de la vida, efectivamente, pero que al final nuestra microbiota
está en desequilibrio porque nosotros comemos en desequilibrio. Es decir, hay bacterias que están destinadas a consumir unos alimentos y hay otras bacterias que están destinadas a consumir otros. Entonces, si tú le das más de comer a una bacteria, al final esas bacterias son las que van a crecer más. Si tú les das más de comer a las otras, pues las otras crecerán más. O sea... Y al final, si tienes más bacterias, te van a solicitar más esos alimentos. Entonces, si tú estás acostumbrado a comer dulce, entonces vas a tener en tu intestino una mayor cantidad de bacterias que consumen ese tipo de sustrato, sí. El cuerpo te lo va a pedir. Entonces, el conseguir hacer ese cambio, pues es muchas veces muy complicado. Porque además es eso, en plan, tu cuerpo te lo va a pedir, pero porque es que se ha visto que las bacterias, a nivel intestinal hay una... generación de neurotransmisores que son los que están un poco relacionados con todo el estado de ánimo. Entonces, estas bacterias, si tienen acceso a la mucosa intestinal, que es la que va a acabar un poco produciendo esto, tienen la capacidad de regular lo que tú quieres comer. Entonces, o sea, dime que no es interesante. Sí, probar. Y de modular el estado de ánimo. Claro. Que luego también se relaciona, hay mucha gente que cuando viene a consulta y ha conseguido pues hacer un cambio en su alimentación y cambiar ciertos pues patrones de alimentación insanos y transformarlos en algo más saludables, se encuentran mejor de estado de ánimo. Con más motivación. Claro. Con más energía. Exacto. Es que, claro, se está viendo eso, que gran parte, es que un 90% de la serotonina que estamos produciendo, al final se sintetiza también ahí. Entonces es como... Claro, y la serotonina al final se encarga de eso, de estar felices, de estar contentos, y cuando existe un déficit de serotonina, se relaciona pues con mayor tasa de depresión, de... Claro. Al final, de como desgana de vivir, ¿sabes lo que te digo? Sí, que es lo primero que pasa en todas las personas que tienen una patología digestiva, tipo intestino irritable, síndrome de Crohn. Al final es gente que llega un momento, o que tienes intolerancias alimenticias que producen inflamación digestiva, al final son las primeras personas que están irritadas, que tienen cambios bruscos de... es que estoy todo el rato enfadado, es que estoy todo el rato de mal humor, es que todo me molesta. Es que todo te molesta porque literalmente no estás produciendo los neurotransmisores necesarios para un poco ese bienestar. Claro, y en esa línea también pasa que cuando pues tenemos dietas súper restrictivas, que al final, o sea, la comida es propulsor de esa serotonina, ¿no? Entonces, entre otras cosas, entonces si tú no estás restringiendo cada vez más alimentos, pues evidentemente pues vas a estar triste, vas a estar irascible, vas a estar irritado, porque no estás consumiendo alimentos realmente que son necesarios para el organismo, y que generan esos niveles basales de serotonina. Claro, no les está dando tampoco los alimentos suficientes a las bacterias que tienes, y entonces llega a haber un desequilibrio, y estas bacterias, quieras que no, o sea, se van a estar alimentando se alimentan, pues por así decirlo, de como un compuesto antes de lo que tú te comes. Entonces, esos compuestos también están en la propia mucosa intestinal. Entonces, si no les das ese sustrato, al final acaban alterando todo el equilibrio del intestino y generan malestar. Exacto. Entonces, ahí hay que buscar un poco que pues ese equilibrio se mantenga, que por así decirlo la selva esté equilibrada, y eso lo hacemos con diversidad en nuestra alimentación. Ya no solamente, por ejemplo, las típicas dietas de gimnasio de arroz, pollo, brócoli durante toda la semana, ahí no hay nada de variedad. Hay que intentar meter pues que sí, más cereales integrales, variedad en los alimentos, legumbres, ¿vale? Proteína de origen vegetal también es importante incluirla, porque hay bacterias que consumen directamente eso. La fibra es súper importante, y los antioxidantes. Claro, y al final, para que haya esa variedad en la microbiota, tiene que haber una variedad en la alimentación dentro de una alimentación saludable. Entonces, no vale que, por ejemplo, sí como fruta, pero a lo mejor solo come naranjas y manzanas. Y ya está, y solo comes esas dos frutas pues que son las que te gustan. Pues ahí tampoco estás teniendo una variedad. Está bien porque estás consumiendo alimentos saludables, pero sí que es cierto que dentro de eso, pues comer verduras no vale con que te gusten dos verduras. Cógete, o sea, todas, al final, en los colores, en los sabores, en las texturas, hay una variabilidad que también nos va a proporcionar como esa satisfacción, y que a la vez tampoco nos cansemos de la dieta. Entonces, al final, aquí 2 por 1. Aquí todo cuenta, todo cuenta, y todo se relaciona. Sí, todo tiene sentido. Sí. Además que
O sea, cuando tú das más variedad, al final las bacterias que estamos en una simbiosis, no es porque te diga yo, es que venga, queremos que las bacterias ahora tengamos tropecientas y todos súper fantásticos y en amor y compañía. Es que, o sea, las bacterias a la par están haciendo cosas por nosotros, nos dan ciertas vitaminas que nosotros no podemos sintetizar y que ellas sí que sintetizan. Y si no les damos el sustrato, al final no van a sintetizar una mierda. O sea, entonces, incluso se ha visto relación con ácidos de cadena corta que son capaces de sintetizar las bacterias a partir de que nosotros les damos pues fibra. Por ejemplo, la gente que no come fibra, pues al final no genera estos ácidos grasos de cadena corta que además de ser antiinflamatorios, es decir, súper buenos para nosotros, nos proporcionan como un mini extra de energía, y ese mini extra de energía reduce el hambre que tienes y entonces no te van a dar esos antojos de decir venga, me apetece un dulce ahora, o me apetece no sé qué, porque tu propia microbiota está ayudándote a regular eso gracias a la fibra que le das. Está muy, muy, muy interesante que al final eso, incluyamos, o sea, la famosa recomendación de frutas y verduras. O sea, que no es porque nosotros queramos que comáis frutas y verduras porque seamos los más malos del mundo, es que al final que tiene no solo, beneficios. claro, no solo también que haya, o sea, que el consumo de frutas y verduras tenga un contenido calórico más reducido, sino que es que hay muchas más cosas detrás que van en zona, o sea, tener una salud. ¿Vale? Y con el tema de la microbiota sí que es cierto que faltan muchísimos estudios, o sea, se llevan estudiando mucho tiempo, pero sacar una conclusión es muy poco probado, o sea, es muy difícil. Sí, porque realmente al final, claro, entonces muchas veces los resultados son contradictorios, pero sí que es cierto que es importante. Y por ejemplo, yo hice un trabajo, el trabajo fin de grado, iba en relación a la microbiota intestinal y la relación que hay con el trastorno en el espectro autista. Entonces ahí sí que es cierto que parece que hay una relación entre ciertos tipos de bacterias en el intestino y la relación con ciertos comportamientos en estos niños con este trastorno, pero claro, es que es complicado porque al final es muy variado, hay muchos más factores alrededor. Sí. Es decir, un estudio hecho en España no es lo mismo que un estudio hecho en la India, la alimentación son diferentes, la situación es diferente, entonces hay... También en estos niños lo que suele pasar es que consumen muy poca variedad. Entonces, claro, ahí pasa justo lo que has dicho tú, que no existe esa variedad, entonces hay como unas colonias de microorganismos como muy determinados. Sí. Pero al final varía dependiendo de cada caso, de lo que las preferencias que tienen y de que cada cultura es diferente. Y del entorno en el que se mueven será diferente. Exacto. Los platos son diferentes, entonces, consumo de primeramente una cosa y luego otra, al final todo, la higiene, el tal, todo cuenta. Y evidentemente en plan no se va a encontrar que justo esto sea el causante de esto. O sea, al final la gran mayoría de las enfermedades son multifactoriales y hay muchas cosas que van sumando en esa montaña. Al final son muchos granitos de arena que van influyendo. Justo. Entonces sacar una conclusión pues es complicado, o sea, no estamos aquí viniendo a descubrir nada nuevo, pero al final es una cosa que hay que tener en cuenta y que es que igual antes de nacer ya tenemos ahí algo que nos está influyendo en el resto de nuestra vida o que puede estar siendo un factor más a destacar. Y lo bueno que se está viendo también de la microbiota es que es muy modulable con nuestra alimentación. Es decir, si yo a lo mejor ahora empiezo a modificar mi alimentación, de aquí a un mes ya puede que haya empezado a haber cambios en mi microbiota. Entonces, quieras que no, es como un pronóstico bueno. Si tú vas a hacer un cambio de alimentación, tiene al final consecuencias en la microbiota. Entonces, si empiezas a comer bien ahora... Empiezas a comer ahora, no el lunes. En 30 días... En 30 días ya puede que tengas cambios. Entonces está muy guay. Claro. Que no tengas que esperarte 5 años. Estás comiendo ahora bien y en 5 años ya tendré la microbiota. Claro. ¡Buah, chapo! No, es que ya empiezas a tener cambios y empiezas a introducir a día de hoy más verduras diferentes, más legumbres. No, claro, y que es algo que está pasando que tú externamente no lo estás viendo, que es por ejemplo como puede pasar una pérdida de peso, que estoy perdiendo peso, estoy comiendo bien, estoy perdiendo peso. Vale, es que vamos mucho más allá, es que cuando tú empiezas a hacer ese cambio y quitas alimentos que son más inflamatorios y que están generando que ciertas cepas estén en tu organismo en lugar de otras o estén en mayor cantidad, es que cuando tú haces ese cambio estás haciendo un bien
por tu intestino. O sea, vamos a ver. O sea, Sí. es que es todo mucho más complejo. Claro, evidentemente eso no se ve porque Claro. es interno. Pero luego tú a la larga te sientes mejor. Sí, sí, sí. Y se nota mucho. Mm. Se nota mucho. Y también vamos a decir el tema de los fármacos, porque al final el tema de los fármacos, sí, la principal barrera que tenemos contra los microorganismos en nuestro estómago y estamos cebándonos con el omeprazol, inhibidores de protones y cosillas que nos desregulan el ácido Claro. que tenemos a nivel estomacal, nos Que no. tomamos como el que tomábamos. Pastillitas de como caramelos. Como Pues- el que toma caramelos. Que tampoco, que tampoco hay que comer caramelos así, ¿vale? Pero, al final es un medicamento que nos está desregulando la principal vía de la primera barrera que tenemos Exacto. frente a otros microorganismos más patógenos. Entonces, que hay que tomarlos cuando hay que tomarlos, pero no tomarlos durante el resto de nuestra vida, como vamos, como si fuese la píldora mágica de nuestra existencia, porque al final la liamos un poco Exacto. y no es necesario, ¿vale? O sea que como solución final sería un poco pues esa variedad en nuestra alimentación, un poco buscar no solamente consumir siempre lo mismo, sino incluir ya no solamente proteína de origen animal si es lo que quieres, sino también de vez en cuando meter algo de proteína vegetal porque hay bacterias que se alimentan de ellas y están ahí pues un poco perdidas si no comes en la vida legumbres. Están como pidiendo auxilio, ¿eh? Exacto, también legumbres, consumir cereales integrales, frutas, verduras y variedad. Variedad dentro de eso Variedad. y también teniendo en cuenta la estacionalidad muchas veces porque siempre lo hemos dicho, o sea, evidentemente no te vas a, con eso no quiere decir que te tengas que comer unas fresas en septiembre, no, No. ¿sabes? No es eso, tampoco. Al final cada cosa, o sea, dentro de esa variedad, pues ir al supermercado por de temporada o ir al mercado mejor y comprar un poco de todo y cambiar, pues hoy esta semana he comprado acelgas y la semana que viene compro brócoli y coliflor Claro. y así voy a ir rotando. variando en tu alimentación que también te va a generar esa adherencia, ¿vale? Y luego, por último también el tema de lo de la hipótesis de la higiene que hemos dicho antes, que también existe como una, o sea, se cree que podría tener relación con el tema del desarrollo de enfermedades autoinmunes tipo celiaquía o Cierto. Sí, 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 sí. que realmente muchas veces, como no, el niño que se lleve esto a la boca, que al final estás ahí nutriendo la microbiota y estás reforzando el sistema inmune y muchas veces si estamos como siempre poniendo una barrera a que eso pase, es como que teóricamente puede ser que esté pasando que el sistema inmune se equivoca, en plan no está trabajando de ninguna manera porque no le estás dando esa labor y hay un aumento pues de las alergias, de la celiaquía y de las enfermedades autoinmunes en los últimos tiempos y puede ser que sea relacionado por esta teoría de que pues cada vez vivimos en ambientes más asépticos y con menos bacterias y al final no hacemos que nuestro sistema inmune trabaje. Pues muy, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Muy, muy interesante. Pues genial. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Chulísimo, yo creo que muy interesante y Ok. si hemos conseguido pues que la gente sea un poquito más consciente de otro punto en el cual la alimentación también es importante, más allá de, como siempre me dijimos, más allá de bajar de peso, pues nosotras más que contentas. Más que encantadas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas, De las de verdad. de las que promueven variedad en tu alimentación y además estamos a tu disposición. Eso. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Adiós. Estaba esperando que lo dijeras, tía. Bye.